Continuamos en Perfil. Habíamos dicho que el tema comunicacional lo queríamos dejar para posterior, para conversarlo con un periodista como Iván Colmenares, con su experiencia en el ejercicio y estudioso por lo demás en la materia. Con esto que sucedió con el colega Contreras, Seir Contreras, y hablando en sí de lo que viene como futuro para Venezuela. Y nos pusimos a investigar estos días sobre el tema de la comunicación social y nos encontramos un estudio de la UCAP muy interesante porque por lo demás bonito, muy bonito en su contenido, tiene una importancia y se lo vamos a decir por qué. Un periódico que se publicó en el año 1827 a propósito de la avenida de Bolívar a Caracas, cuando él estaba insistiendo en la Gran Colombia. El periódico que fue editado en Guanare, llamado El Llanero Libre, recibe al Libertador en Caracas cuando repartieron ese periódico diciendo lo siguiente: al Libertador y presidente de la Gran Colombia. No hay ejemplo en la historia con quien pueda compararse el alborozo público de Caracas el día que recibió en su seno al general Bolívar, en enero de 1827. Venezuela toda estaba enloquecida con la vuelta de un hijo que esperaba como su salvador, y él, ingrato, ya traía en su corazón el designio de esclavizarla, ya traía en sus manos la carta de nuestra eterna ignominia. Por eso nos armamos para rechazarle, y aún más, adictos lo detestan. Que nos abandone le rogamos y nos deje perecer sin él. Más bien queremos perdernos por nuestras propias cabezas que vivir sometidos a su ominiosa autoridad. Déjenos en nuestra ciega libertad, en nuestros errores y anarquía, y alejándose a regiones remotas, no nos quiera más para que seamos felices. Eso fue escrito en Guanare, a propósito de la avenida de Bolívar en 1827. Gobernador, los venezolanos hemos vivido permanentemente en una etapa de confrontación y de venganzas que no terminan de cumplirse, a pesar de que tenemos un gentilicio que nos hace pasar las cosas, pero siempre andamos con el asunto de pasar por encima, por las armas, a quien se va. Y no hemos conseguido paz ni tranquilidad después de la guerra de la independencia. Lo que está pasando en Venezuela actualmente, lo que va a pasar, ¿qué diferencia tiene con esa Venezuela de 1827? Hecha y escrita aquí en este pueblo, en este periódico. Imagínense lo importante que era Guanare en aquella época. Siempre fue una ciudad referente, quinta ciudad en la colonia de Venezuela, tenía la compañía guipuzcoana. Pero también esos pensamientos exagerados de la posibilidad de que nosotros fuésemos, era el sueño del Libertador, que Bogotá fuese la capital de Colombia y que nosotros fuésemos una provincia. Ahí hay una, y lo dice un hijo de Salomé Espinosa, que es historiador, dice que el fracaso de la Gran Colombia es que Bolívar la fundó sobre las espadas y no sobre las ideas. Entonces allí no cabía en Santander. Que se enamoró de los colombianos y Santander era un hombre de Estado mientras él era un militar. Y es que eso es lo grande de Bolívar. O sea, lo grande de Bolívar es la estrategia militar. En política tuvo... Él no era hombre de Estado. Él no era un hombre de Estado y él lo decía claramente. Su deseo era, y fíjate que se murió queriendo convencer a Páez de que fuese a liberar Cuba, en fin, o sea, su problema era la guerra. Y quería ser rey incluso. Bueno, eso no está claro, no está muy claro, porque la que quería ser reina era Manuelita Sáenz. Y él siempre estaba en contradicción, incluso María Antonieta, que era su hermana realista, ella estaba a favor siempre del rey. Toda la vida. Y le cuidó los reales. Le cuidó los reales y siempre decía, epa, cuidado con eso. Y él mismo decía, yo tengo dos títulos importantes, el del ciudadano y el del libertador. Y ese premio nunca se lo vamos a quitar al libertador.
Y así decía Páez, por ejemplo, de la prensa. Ahora, Viejo ladrón, le están diciendo, presidente. Lo que no queríamos se decir preocupe. era el tema de la diatriba permanente, Bueno, eso no importa. política, Esa que es la al democracia. final no nos lleva a un proyecto nacional que haga destacar la importancia que Venezuela debe seguir adelante. Mientras el mundo está avanzando hoy en día, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Bueno, sí, ¿Y a dónde vamos? El primer país en la inflación, el primer país en pobreza, Haití, ya superamos a Haití, pues que es y sin embargo no lo vemos, pero sí lo están viendo. Yo creo que la clase, el venezolano es más inteligente que la clase política. Desde hace más de 5 años, el 82% de los venezolanos rechaza a Nicolás Maduro. Y ese término no se ha quitado. A pesar de los Luis Vicente León, a pesar de los que pasa en la oposición, el ciudadano está claro de que este gobierno no puede continuar. Entonces, la obligación de la dirigencia política, de María Corina Machado, de Superlano, de Rosales, de Henry Ramos, de los que son candidatos, de Prosperi, la clase política nacional tiene en este momento la necesidad de ir a una hora de grandeza. Pero es que el sector etario que ha crecido en estos últimos años han sido los viejos y no los jóvenes. Los jóvenes se han ido. Nosotros los estamos envejeciendo Pero los como jóvenes se nos han sociedad. ido. Estamos perdiendo la venezolanidad Pero volviendo al tema, por el tema de la discusión política. pero es que el tema de la venezolanidad forma parte de la historia. El debate parlamentario, el debate público, siempre ha sido realmente fundamental en Venezuela, en la tercera, en la cuarta, y en la quinta y en la sexta. Es el elemento fundamental de la democracia, porque si tú no ves reflejadas las opiniones de la gente, tiene que verlo también con sentido de grandeza. Tú no vas a decir, bueno, yo estoy mal equivocado o no estoy equivocado. Yo siempre cuento mi propia experiencia muy elemental, decía yo. Yo empezaba a leer Última Hora normalmente por la primera página. Después que fui gobernador, empezaba por la última. ¿Quién se me murió? ¿A quién mataron? Si llovió, antes uno disfrutaba la lluvia durmiendo, después de la mañana uno decía, ¿qué barrio estará inundando mañana? O sea, uno cambia los estilos. Si tú no tienes expresión pública, si tú no tienes opinión pública, por más que te disguste, el propio Libertador lo decía y el propio Páez lo decía, tú no vas a tener un juicio público de tu gestión. Por eso son las encuestas, por eso nacieron las encuestas. O sea, ¿cómo voy? ¿Cómo vas? Pero es que las encuestas dicen. No la de Luis Vicente León ni la de Cheme. Las encuestas en general dicen que el sector político, oposición y gobierno, chavistas molestos con Maduro, opositores molestos con la oposición, representan el 70%. Tiene un 30%, 31% según la encuesta que utiliza mucho Delfos, que utiliza mucho la gente de la Universidad Católica, señala, ese 31% no está con ninguno. La oposición tiene que convencerse a ella misma y convencer a ese 31% para poderle ganar a Maduro. Maduro no. Pero Maduro tiene que mantener a los de él y convencer a los chavistas que están molestos con él. Y con eso gana las elecciones. Pero la gente está clara que si las primarias, y la oposición también, son un éxito, o el mecanismo que se consiga, si es un éxito, allá hay mucha esperanza. Pero apenas van a votar 3 millones, si es que es exitosa la convocatoria. Pero es que todas las primarias son así. Y al final, nosotros hicimos las primarias con Capriles, hizo una votación y después llegó a casi 7 millones de electores. Cuando tengamos el camino, no mesiánico, sino que hay que construirlo, las victorias no se decretan, las victorias se construyen. Balbores, Betancur, Jovito Villegas, Carlos Barrios, Osvaldo Serpa no llegaron porque eran las mamás de Tarzán, eran porque construyeron una victoria durante más de 20 años, durante más de 10 años. Se dejaron, los humillaban, se burlaban de ellos, ese viejo está loco, ¿no? Construyeron, Superlano le gana al chavismo construyendo unidad y construyendo victoria. Pero usted no cree que una de las cosas que caracteriza lamentablemente el ejercicio político hoy en día es el tema de la seriedad. Usted conoció al doctor Caldera. Yo sí. Y conoció a Teodoro Pekov, conoció a Juvencio Pulgar. Tuvo la oportunidad de compartir periodísticamente. Claro. Me consta que usted no iba a las reuniones en la residencia, me consta que usted no iba a los homenajes que se le hacían a los periodistas y ese tipo de cosas, pero siempre ha mantenido una actitud de respeto y de tolerancia. Hoy en día vemos que eso efectivamente no existe. Entonces, el político ha hecho que la sociedad lo desprecie cuando
ellos son los que tienen en sus manos el poder de decisión a la hora en que la institución se imponga. Cómo lograr ese rescate de la personalidad del político para que este país pueda creer en el modelo de Estado que tenemos actualmente. Con el modelo democrático. Es decir, el político es un portador de esperanza. Indudablemente esa es su primera función. A veces se pasa de la raya y pasa a ser demagogo y populista, pero es el portador de la esperanza. Y aquí en Venezuela ahora hay una esperanza. Hay una generación que va a nacer, que debe nacer con los defectos que tenemos como sociedad, pero que van a nacer como esperanza de la gente. Hay gente que tenemos que sentarnos a aportar la experiencia. Hay gente que tiene que hacer otro papel, pero que tenemos un sentido de país. Hay gente que dice no tenemos proyecto de país. Hay un proyecto de país. Hay una comunidad internacional que va a ayudar a Venezuela cuando salgamos de esto. Y la está ayudando, con los errores que se han tenido. Entonces, nosotros como políticos tenemos que ser portadores de esperanza, pero ya hay un camino que la gente siente como seguro, que es el camino de las primarias, como es el camino del comportamiento democrático. 30 segundos, Iván Colmenares, para que invite a los electores a participar en esas primarias que van a celebrar el 22 de octubre, y en el entendido que ustedes tienen que abrir esa convocatoria a que participe el mayor número de gente posible para que esos centros tengan concurrencia. Así es. Esos 31 centros de Guanare, por ejemplo, se está haciendo un esfuerzo global para que todo el mundo conozca dónde votan, quiénes votan, cómo se va a votar. Eso va a desarrollarse, me imagino que ya en el último mes de la campaña. En este momento acaba de desarrollar una campaña y nosotros presentamos a Freddy Superlano como un abandonado, como un luchador, como un guerrero incansable, un ingeniero, un historiador, un docente que indudablemente ha hecho una labor que es una proeza, derrotar a todo el poderío del gobierno en una elección regional y luego, como jefe de campaña, derrotar a Diosdado Cabello en Barinas. Pero el que gane o la que gane, si hay primaria o si hay un camino que consigamos para que usted tenga como referente al candidato unitario, indudablemente nosotros vamos por buen camino. Hay que votar, hay que participar, hay que opinar, hay que hablar. No le tema al debate, no le tema a la descalificación, que indudablemente eso forma parte del ingrediente, el picantico de la democracia venezolana. Muchas gracias, gobernador, por habernos acompañado en esta oportunidad. Le deseamos mucho éxito en el cumplimiento de sus actividades y, bueno, como colega siempre presto pues a compartir con nosotros sus conocimientos como un gran maestro del periodismo. Aunque nuestro rector, que esta noche lo tendremos en primera plana, Iván Colmenares, es una parte muy importante de la enseñanza del ejercicio de periodismo, a quien le agradecemos muchas de sus lecciones. Gracias a ustedes por tenernos en sus pantallas. Les invitamos a que se mantengan en la programación de TRP. Éxito y mucha suerte.